es una tremenda bendición, no me canso en decirlo, de estar acá. Hemos estado ya más de una semana acá en la Argentina y mi esposo y yo nos conocimos acá como estudiantes hace unos cuantos años atrás y ahora estamos de vuelta con nuestra pequeñita Génesis, que es lindo estar en esta etapa visitando queridos amigos y hemos estado orando desde siempre, desde su inicio, por la obra aquí en Campana. Y como compartió Nanchu, tuve la bendición de ser parte de muchas personas que estuvieron apoyando el ministerio desde el comienzo allá en la casa, ¿verdad? Y hermoso ver lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y eso fue lo que fuimos celebrando, lo que estuvimos celebrando, la semana pasada, la fidelidad de Dios. Y es algo hermoso ver su grandeza, la manera en que Él obra y que la obra es de Él y Él se ocupa de su iglesia. Y damos gracias por personas fieles que busquen de Dios, que quieren agradarle a Él, ser fiel a su palabra, y nosotros seguimos orando por ustedes acá. Apreciamos sus oraciones para el ministerio allá en Houston. Estamos en Houston, Texas, con los cocodrilos y víboras y astronautas de la NASA. Pero gracias a Dios llevamos 3 años ya este mes de estar en esa ciudad. Es una ciudad bastante grande, la 4ª ciudad más grande de Estados Unidos, y estamos apoyando un ministerio hispano dentro de una iglesia americana. Entonces nos consideramos todo, o sea, una sola iglesia, un cuerpo, y tenemos actividades en los diferentes idiomas. Entonces es un poco interesante la dinámica, y gracias a Dios yo estoy ahí con las mujeres y ha sido una tremenda bendición. Yo realmente cuando uno tiene la oportunidad de compartir con otros la palabra, se da cuenta de que es Dios, o sea, es Dios quien hace todo posible, porque uno no es capaz, no tenemos nada que ofrecer. Es por la gracia de Dios que estamos acá y que podemos compartir de su palabra. Y hemos sido muy bendecidas en nuestro grupo por un ministerio que seguramente varios de ustedes conocen, que es el ministerio de Viva Nuestros Corazones. Y hemos estado usando diferentes materiales de este ministerio y han sido de mucha bendición. Primeramente porque es un ministerio que se enfoca en la palabra de Dios. Más allá de una persona, ¿verdad? Es la persona de Cristo y es su palabra. Entonces, eso es lo que tiene el poder. No son mis palabras, pero la palabra de Dios. Y tuvimos la oportunidad hace un par de años, año y medio, de estar estudiando un libro que se llama Las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libre. Y fue muy interesante ese estudio. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy día. No vamos a compartir todo el libro, algunas mentiras, pero la idea, o sea, el proceso de cómo caemos en la mentira. Y bueno, el rompehielo fue espectacular, porque yo, por lo menos, que no conozco a todas personalmente o muy bien, digamos, para mí había muchas mentiras. Quizás no solo una de las 3 características, pero ese es el tema del libro. Entonces, si tienen oportunidad en algún momento de leer el libro, es un excelente recurso para poder identificar en nuestras vidas cosas que por ahí no nos damos cuenta que estamos creyendo mentiras, la verdad. Entonces, eso es un poco del ministerio nuestro allá. También, tenemos la bendición de servir a través de la música.
en la iglesia, pero más que nada con las mujeres y con la enseñanza de la palabra allá. Vamos a orar otra vez para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, por la verdad. Señor, estaríamos perdidas, totalmente perdidas sin tu palabra, sin tu mensaje hacia nosotras, Señor, hacia nosotras, de quién tú eres, Señor, de quiénes somos nosotras, y de tener esa ancla, Señor, esa guía clara. Señor, te damos gracias por ella, te damos gracias por la manera en que tú nos hablas a través de ella y muestras tu poder a través de ella, Señor, para cambiar vidas. Y pedimos en este momento, Señor, que tú me permitas, Señor, hablar con claridad, Señor, que hables a través y a pesar de mí, Señor, a la vida de cada una de estas mujeres que estamos reunidas juntas, Señor. Te doy gracias por cada una de ellas, Señor, por tomar de su tiempo, Señor, para estar aquí. Señor, pedimos que tú nos hables, Señor, que tú nos muestras, Señor, si hay mentiras en nuestras vidas que hemos estado creyendo, y, Señor, que podemos aplicar la verdad de tu palabra, Señor, en nuestro diario vivir, Señor, para romper ese ciclo de las mentiras, Señor, y salir de esa esclavitud de las mentiras hacia la libertad que se encuentra en tu verdad, Señor. Te damos gracias, muchísimas gracias, Señor, por quien tú eres, por lo que tú haces, Señor, y por tu verdad. En el nombre de Jesús oramos, amén. Eva. Todos conocemos acerca de Eva, ¿verdad? Eva, Adán y Eva. Y es interesante, en Génesis vemos cómo el engaño, cómo la mentira entró. Y quizás es interesante de que fue a través de la mujer, ¿verdad? Pero hay diferentes pasos que llevan hacia el engaño que queremos ver, y esto es como un vistazo, porque lo que queremos ver son ciertas mentiras, pero antes de llegar ahí queremos ver cómo es que creemos la mentira, cómo es ese proceso de identificar la mentira en nuestras vidas. Y cuando Satanás vino hacia la mujer y dijo, es cierto que Dios dijo esto, usó las palabras de Dios, pero los torció, ¿verdad? O sea, fue como verdad mezclada con mentira. Y lo que pasa, lo que pasó, Eva escuchó la mentira, ¿verdad? Y ese es el primer paso. Y estamos en un mundo, en una sociedad donde la mentira está por todos lados. Promociones de belleza, yo necesito esto para ser feliz. Está en todos lados la mentira. Entonces, al escuchar la mentira, eso no es el pecado, escuchar la mentira, pero es el primer paso en ese proceso hacia el engaño, hacia la esclavitud de la mentira. Y el primer error de Eva no fue en escuchar la mentira, fue en lo que pasó después de escuchar la mentira. Y es el segundo paso, es meditó en la mentira. O sea, dio mente a lo que dijo Satanás y empezó a pensar en eso. ¿Será verdad? ¿Será verdad lo que está diciendo? Ella pensó, o sea, que después de todo podría tener razón. Y era como conversar con Satanás. Que uno escucha esa frase y dice, qué fuerte, pero realmente eso fue lo que hizo. Y ¿cuántas veces hacemos eso nosotras? Escuchamos algo y decimos, bueno, no suena tan mal.
tiene algo de verdad, puede ser cierto. Y empezamos a darle mente a eso. Y la línea entre meditar en la mentira y creer la mentira es muy fina. Es más, a veces uno no se da cuenta que está meditando la mentira y de repente está creyendo la mentira. Y ese es el tercer paso. Y luego cuando creemos la mentira, que fue lo que pasó con Eva, ¿verdad? Luego lo que sucede después de eso es actuar de acuerdo a la mentira. Vivimos de acuerdo a la mentira. Entonces, primero escuchamos la mentira. Y si escuchamos la mentira y no lo reconocemos como mentira, empezamos a pensar, bueno, puede ser que sea verdad, y meditamos en esa mentira y luego vamos a creer la mentira, y al creer la mentira vamos a actuar conforme a la mentira. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, no sé acá, pero perdón, en Estados Unidos los que identifiquen billetes falsos, ¿qué hacen? Hay cantidad de billetes falsos y siempre hay personas modificando, ¿verdad? Tratando de sacar billetes falsos. Entonces, lo que hacen es que entrenan a personas a identificar el billete verdadero. Ellos saben cómo se siente en la mano, los colores, los detalles, el tamaño. Cada detallito del billete verdadero lo conocen al instante. Pueden ver dos billetes y saber, ese es verdadero. Entonces, si ese es el verdadero, el otro es falso. Y no tienen que estar ahí viendo, ¿será falso ese billete? O no hay cuestión en su mente, porque saben bien cuál es el billete verdadero. Entonces, para nosotros poder identificar, obviamente, cuál es la mentira, tenemos que conocer, ¿verdad? La verdad, bien la verdad. Y es la palabra de Dios. Esa es nuestra guía, esa es la verdad. Entonces, tenemos que conocer bien, la palabra. Y hay para ilustrar también ese proceso de escuchar, meditar, creer y actuar según la mentira. Piensen en una semillita. La semillita es sembrada cuando escuchamos la mentira. Ahí está, ahí entra la semillita. Y luego, cuando meditemos en la mentira, es como regar, ¿verdad? La tierra donde está esa semilla, o abonar la semilla. Y luego la semilla echa raíces, ¿verdad? Y eso es cuando ya creemos la mentira, ya eso es que las raíces salen las raíces al creer la mentira. Y luego va a dar fruto, esa plantita va a dar fruto. Y eso es el pecado, eso es actuar conforme a la mentira. Nuestras creencias, lo que nosotros creemos, de hecho, van a afectar nuestra conducta. Y es interesante que las mejores mentiras son las que más se parecen a la verdad. Satanás tomó lo que dijo Dios y lo distorsionó, pero había algo de lo que él había dicho ahí que sonó para Eva, ¿verdad? Y hay un proceso, ese proceso a la esclavitud, porque eso es lo que hace la mentira, nos esclaviza la mentira y entramos en un ciclo de vivir según la mentira que tenemos en la mente. Y ese proceso es primero para salir, ¿verdad?, de esa esclavitud, porque ya vimos cómo
cómo creemos la mentira, cómo actuamos según la mentira. Pero ese proceso de salir de esa esclavitud a la libertad es primeramente identificar esas áreas de esclavitud. Puede ser conductas pecaminosas. Quiero leer aquí una lista, unos ejemplos que da aquí la autora Nancy Lee DeMoss. Dice, estamos hablando de identificar, ¿verdad?, una o más áreas de esclavitud o conducta pecaminosa. Y estos son los ejemplos. Bueno, las escrituras dicen, porque él es vencido por alguno, es hecho esclavo por el que lo venció. ¿En qué asuntos de tu vida no experimentas la libertad como hija de Dios? ¿Padeces algún tipo de esclavitud física? Por ejemplo, glotonería o desórdenes alimenticios, uso de sustancias. ¿Vives en esclavitud emocional? Ansiedad, miedo, depresión, desórdenes emocionales crónicos. ¿Vives en esclavitud sexual? Masturbación, pornografía, lujuria, fornicación, homosexualidad. ¿Sufres de esclavitud financiera? Derroche, avaricia, mezquinidad. ¿Hay hábitos pecaminosos que te dominan, como la ira o la mentira? ¿Eres esclava de la necesidad de la aprobación, la timidez excesiva, la charlatanería, la adicción a la televisión o a las telenovelas románticas? Dios puede revelarte cualquier área de esclavitud. Y el segundo paso en ese proceso es identificar cuáles son esas mentiras. Y ya cuando creemos esas mentiras y esas raíces están ahí, ¿verdad? No se ven. Es difícil de identificar cuáles son las mentiras. Pero Dios es bueno en revelarnos cuáles son esas mentiras. Pero para eso necesitamos estar en su verdad. Entonces quizás no es obvio cuáles son esas mentiras porque las raíces se esconden debajo de la tierra. Entonces pídele a Dios y le pedimos a Dios que nos revela cuáles son esas mentiras que hemos creído y de arrepentirnos por haber creído esas mentiras. Y luego el tercer paso es que debo sustituir la mentira con la verdad. No es suficiente arrancar la fruta, ¿verdad?, del pecado. Es necesario ir a la raíz, porque si no el árbol va a seguir dando fruto que no es bueno. Entonces queremos ir a la raíz del problema, que son esas mentiras, y identificar la verdad correspondiente. Y así como nosotras escuchamos, meditamos, creemos y actuamos según la mentira, tenemos que escuchar la verdad, meditar en la verdad, luego creemos la verdad y luego vamos a actuar según la verdad. Tenemos un enemigo poderoso que se viste como ángel de luz, pero la palabra y el Dios de la palabra es mucho más poderoso que nuestro enemigo. Entonces vamos a ver algunas mentiras. Hay 40 mentiras en el libro. No vamos a ver solamente 35 hoy día. Vamos a ver 5 hoy día de esas mentiras. Pero las animo cuando tengan oportunidad. Es un excelente libro. Yo soy un poco cuidadosa de recomendar libros, pero es un libro que nos apunta hacia la verdad y el mejor libro, que es la palabra de Dios. Mentiras que creemos acerca de Dios mismo. ¿Quién es Dios? Hablamos de su bondad. ¿Es bueno Dios cuando pasan cosas difíciles en mi vida? Dios no cambia. Dios siempre es bueno. Y su bondad no depende
gracias a Él, no depende de mi fe. Hay mentiras que nosotros creemos acerca del pecado, como también hablamos. Dios puede perdonar este pecado. Es feo este pecado. Para Dios no hay tamaño de pecado, y la sangre de Cristo cubre todo pecado. Es interesante cuando leemos listas de pecados, por ejemplo en las cartas de Pablo, pone ahí mentira junto con quizás otro pecado que para nosotras decimos wow, pero no, o sea, eso es de nuestro punto de vista, pero para Dios no hay pecado muy grande. Hay mentiras que nosotros creemos acerca de nuestros matrimonios, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestras circunstancias, nuestras emociones. Vamos a ver una de esas hoy día. Pero primero, mentiras que creemos acerca de Dios. La primera mentira que queremos ver es que Dios no es suficiente. Y quizás de primera vista vamos a decir, bueno, sabemos que Dios es suficiente porque cantamos tú eres mi todo, eres suficiente para mí. Y dicen, bueno, esa es mentira. Pero ¿cuántas veces en mi vida yo muestro que yo no creo que Dios es suficiente? Quiero que veamos un salmo juntas, el Salmo 73. Vamos a ver, vamos a estar leyendo el versículo 23 al 26 en específico, pero este salmo, quizás algunas lo han leído. El salmista comienza a mirar a las personas que no creen en Dios, a las personas que viven a su manera, y él como que ve sus vidas y dice, mira, no les pasa nada malo a esa gente, viven una vida fácil, incluso les va bien, y como que él empieza a comparar con su vida, él que, bueno, vamos a ver un par de versículos aquí. Dice el versículo 12, miren, estos son los impíos, los que no temen a Dios, y siempre desahogados, han aumentado sus riquezas, les va bien. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. O sea, como que para él dice, he vivido conforme a la ley de Dios y no me va tan bien como estas personas. Y a plena vista, en los ojos del mundo, quizás a veces puede parecer así en nuestra vida también, ¿no? Pero dice más adelante, hasta que entré en el santuario de Dios, el versículo 17, entonces comprendí el fin de ellos. Hasta que él pone sus ojos en Dios y mira la verdad del asunto, la realidad, la realidad eterna, ¿verdad? No de la circunstancia, porque las circunstancias cambian. En el versículo 23 dice, sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Volviendo al versículo 25, él dice, ¿qué oración? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Él vio la situación, ¿verdad? Vio unos ejemplos y decía, mira lo que está pasando. Y luego él va al santuario, ¿verdad? Va como la iglesia y se enfoca en la verdad. Y se enfoca en lo que es el fin de estas personas que viven no solamente sin Dios, pero en contra
de Dios quizás y las cosas de Dios y ver cuál va a ser su fin. Y él dice, ¿quién tengo en el cielo sino a ti? A Dios, reconociendo la presencia de Dios en su vida y la promesa de estar con Dios en un futuro. Y él dice, este planeta Tierra no tiene nada que me pueda satisfacer. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces él ve que Dios es suficiente para él. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios, o sea, me puedo morir, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Hay otro pasaje en Colosenses 2, 9 y 10. Quería ver ahí un par de ejemplos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Colosenses 2, del 9 a 10, dice, porque toda la plenitud, estamos hablando de Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Hablando de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia y que somos completos en Él. En 1 de Pedro nos habla de que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Y a veces es una mentira que, como dijimos, a primera vista decimos, no, sabemos que Dios es suficiente, pero que podemos examinar nuestras vidas y decir, bueno, quizás es necesario hacer una lista. ¿Cuáles son aquellas cosas que yo pienso que necesito? Y esa lista nunca termina, ¿verdad? Yo nunca pensé en casarme, pero gracias a Dios, Él tuvo otros planes para mí. Y luego nos casamos y estuvimos casados 5 años antes de que nació Génesis. Y uno dice, es interesante y quería compartir eso. Por eso yo escribo mis libros, ¿verdad? Cosas que voy aprendiendo y eso, apuntes. Y preparando para hoy, allá en casa, leí un apunte que había puesto en un libro de estudios que tenemos, que va con el libro, sobre este punto específicamente. Y en ese tiempo estamos buscando a Génesis. No sabemos qué era Génesis, ¿verdad? En ese tiempo, pero pasamos varios años queriendo tener hijos y sin poder tener hijos. Y yo decía, bueno, Señor, en mis apuntes vi ahí, Dios es suficiente, aunque no nos dé hijos. Y sí, o sea, es una cosa que Dios trató a mi vida en ese tiempo, de confiar en Él. Él es suficiente, si me quiere dar hijos o no me quiere dar hijos. Dios es suficiente. Entonces, quizás necesitamos hacer un ejercicio en casa y escribir cuáles son aquellas cosas que pensamos que necesitamos y llevarlo a Dios y buscar en la palabra. Y mientras busquen en la palabra, busquen de Dios, que Él puede ir trabajando en nuestros corazones en cuanto a todas esas cosas, que podemos rendir esas cosas a Él y decir, bueno, Dios, tú eres suficiente, aunque no me des un hijo, un esposo, qué sé yo, el trabajo que yo quiero, tú eres suficiente. Entonces la verdad aquí es que Dios es suficiente. Si lo tengo a Él, tengo todo lo que necesito. La mentira número 2 es, no puedo cambiar mi manera de ser. Yo soy así, es mi personalidad. Aguántenme. No puedo cambiar mi manera de ser. No queremos realmente aceptar responsabilidad. Es el tema, ¿verdad? Yo soy así y así me creo Dios. A veces hasta le echamos la culpa a Él. Pero esta es la mentira. No puedo cambiar mi manera de ser.
Siempre hay cosas que quizás queremos hacer, cambiar en nuestras vidas, pero decimos que no podemos cambiar. Echamos la culpa a otros. Ni Eva ni Adán, y esto es interesante, esto es una cita del libro, dice: ni Eva ni Adán tenían problemas económicas o financieras, no tenían problemas laborales o ambientales, ni problemas con familiares políticos, pero igual pecaron, vivieron en un ambiente totalmente diferente que nosotros. Pero igual cayeron en el pecado. ¿Cuáles excusas usamos nosotros? Ellos no tenían las excusas que quizás tenemos nosotros hoy día, pero ¿cuáles son esas excusas que usamos? Quiero ver ahí mismo en Colosenses, si están ahí todavía, del versículo 1 al 17. Yo voy a leer, estoy leyendo de quizás una versión un poco diferente, pero si quieren escuchar este pasaje, dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora escuchen también todo esto. Desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que nos creó. En esta renovación que no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístense de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístense de amor, que es el vínculo de la unidad. Y la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Es un pasaje largo, pero no quería tomarlo por pedacitos. Hay unas listas ahí, ¿verdad? Cosas que debemos de dejar y cosas que debemos de tomar. Vestirnos de estas cosas y de desechar estas cosas. Entonces, la palabra es clara en decir, hay cosas que debemos hacer, ¿verdad? Y no dice, no hay excusas en este pasaje, no da excusas. Y a la vez, la salvación, cuando llegamos a Cristo,
somos salvos por gracia, por medio de la fe. No hay nada que nosotros ofrecemos cuando llegamos a la mesa entendiendo lo que es el Evangelio, que Cristo murió por mí, por mis pecados, y que Él ofrece libremente, Él ofrece el perdón de mis pecados. No hay nada ahí que creer lo que Él dice, arrepentirme de mi pecado y venir a Él con manos vacías, ¿verdad? No tengo nada que ofrecerle. Y a veces en la vida cristiana, como que al tomar el día a día, después de creer en Dios, creer en Jesucristo, pensamos que ahí comienza el trabajo, ¿verdad? Y ahí yo voy a hacer y cumplir, y ahí sí entran mis fuerzas. No, fuimos salvos por fe, por la fe, y es Dios quien obra en nosotros. Nosotros no podemos, yo no tengo la fuerza de cambiarme a mí misma. Por eso Él nos dio de su Espíritu Santo, nos ha dado como sello de su Espíritu Santo a todo aquel que ha creído en Cristo, ha puesto su fe en Él. Y Gálatas nos habla del fruto del Espíritu Santo, aquellas cosas que lo vamos a ver ahora en Gálatas 5, un pasaje bien conocido, el 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Eso es el fruto del Espíritu Santo. Reflejamos Dios en nosotros, su Espíritu Santo, en estas características. Y no soy yo, es el Espíritu Santo obrando en mí para poder reflejar esas cosas. Yo no soy una persona paciente. Yo antes pensaba que sí, y luego llegó la pequeñita a nuestra vida y me doy cuenta que tan impaciente soy. Y bueno, y otras cosas más. Tengo una amiga que dice, o que me decía antes de que nació Génesis, que uno no se da cuenta de qué tan egoísta es hasta que tenga hijos, y se da cuenta qué tan egoísta es. Yo decía, ¿cómo será? No entiendo por qué dice eso. Y luego ahora me doy cuenta por qué dice eso, ¿verdad? Te das cuenta cuando no puedes hacer todas estas cosas por ti misma, o sea, de atender tus necesidades, porque pones otra persona delante de ti y te das cuenta realmente todas esas cosas que quieres hacer por vos misma. Y bueno, no puedo cambiar mi manera de ser. Es la mentira. Y la verdad es que si soy hija de Dios, puedo tomar la decisión de obedecerle, de poner esas cosas que leemos en el pasaje de Colosenses, y de desechar aquellas cosas que ya no son parte de mi nueva vida, no son parte de mi vida en Cristo. Y en segundo lugar, soy responsable de mis propias acciones. Soy responsable, debo tomar la responsabilidad y no echar la culpa a otro. Que podemos ver ese ejemplo, ¿verdad?, en el huerto del Edén. Dios habló con Adán y Eva dijo, fue la serpiente. Bueno, primero habló con Adán, ¿verdad? El responsable del hogar habló con Adán, y Adán dijo, la mujer que me diste, o sea, no soy yo, tú me diste la mujer y ella me llevó a pecar. Y ella decía, no, fue la serpiente. Y la serpiente no tenía más nadie que culpar. Pero debo tomar la responsabilidad por mis acciones. Y luego la tercera verdad es que puedo cambiar gracias al poder del Espíritu Santo en mí. No es por mis fuerzas, así como la salvación no fue
por obras, no es por algo que yo puedo hacer. La santificación, ese proceso que Dios obra en nosotros para que parezcamos más a la imagen de Cristo, es a través de su Espíritu Santo, es su obrar en nosotras. Mentira número 3 es: soy incapaz de vencer con firmeza al pecado. Iba un poco a la mano con la última mentira, ¿verdad? Que yo no puedo cambiar mi manera de ser. Yo soy así. Bueno, con esta mentira reconocemos el pecado, reconocemos que hay pecado en nuestras vidas. Y esta mentira es: siempre caigo en lo mismo, siempre es el mismo pecado y no puedo vencer este pecado. Es mi lucha. En Romanos 7, 21. Pablo, que podemos decir fue un hombre de Dios, ¿verdad? Uno de los primeros misioneros, un hombre que Dios utilizó de tan gran manera de escribir tanto del Nuevo Testamento, y él comparte aquí su lucha. Él dice en el versículo 21, dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Hay una lucha, ¿verdad? Hay una lucha constante, y él habla de eso, ¿verdad? Sabemos el bien que debemos hacer, ¿verdad? Y podemos tener el deseo de hacer ese bien, pero a la vez está esa lucha de la carne, de la vieja naturaleza, podemos decir, de pecar. O sea, sabemos que debemos perdonar, y nuestro cuerpo, nuestra naturaleza vieja dice: es más fácil guardar rencor. Guarda rencor si con tal esa persona es la culpable, cuando sabemos que debemos perdonar. Queriendo hacer el bien, hacemos el mal. Es una lucha constante. Romanos, volviendo un poco atrás, Romanos 6, 18 dice: y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de justicia. Ya cuando estamos en Cristo, tenemos un nuevo amo. No es el amo del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Tenemos al Señor Jesús como nuestro Señor, es nuestro Señor en nuestra vida, y Él nos da el poder de elegir, y es algo hermoso, y seguramente si que ustedes podrían darme ejemplos en sus vidas de momentos en que, en vez de responder mal por mal, Dios les ayuda a mantener la lengua, y no responder de la misma manera. Y hay pecados constantes, pero es algo hermoso ver cuando Dios te da victoria en esas áreas de tu vida, y es otra vez por medio del Espíritu Santo que Él obra en nosotros para vencer esos pecados.
en la vida. Yo hablaba el otro día con una amiga de Carapa que se casó en estos años que hemos estado fuera, y bueno, yo también, y hablamos de que cómo Dios puede usar el matrimonio en el proceso de la santificación, y te das cuenta de lo feo que tienes, el pecado, lo feo del pecado en tu vida, realmente como sos. Es a veces, bueno, es feo lo que uno ve en sí mismo, ¿verdad? Y bueno, luego eso como el primer nivel, segundo nivel, tener hijos, y te das cuenta más todavía, cuánto tengo para crecer, para cambiar. Pero eso, o sea, lo que quiero decir con eso es, lo lindo es que cuando en esas relaciones donde salen esos, puede ser pecado de, no sé, de enojo, de celos, de desconfianza, de no confiar, Dios va trabajando esas cosas, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y es hermoso ver cuando, o sea, estamos del otro lado. O sea, ya no es un pecado que siempre caigo en ese pecado, Dios muestra que hay victoria. Y la verdad es que si soy hija de Dios, no estoy obligada a pecar. Tengo otra opción. No sigo esa voz de mi naturaleza pecaminosa, no sigo la voz del pecado como mi amo, y no, porque ya no soy esclava del pecado. Por medio de Cristo fui librada del pecado, y eso, la otra verdad es que por la gracia de Dios y mediante la obra consumada de Cristo en la cruz, puedo vencer el pecado. Él venció el pecado, y nuestra vida está escondida en Él, y eso es una verdad, y es algo en Colosenses, como estamos leyendo ahora. Nosotros vivimos en Él. Pablo habla de esto también, de morir a sí mismo y de vivir la vida en Cristo. Y es solamente de esa manera. En nuestras propias fuerzas no podemos vencer el pecado. Nosotros no tenemos el poder. Ese poder lo tiene Cristo, y lo mostró en la cruz, cuando tomó sobre sí todo nuestro pecado y pagó el precio por ese pecado, pero luego resucitó, confirmando su poder contra el pecado y contra la muerte. El pecado número 4, ¿cómo vamos? El pecado número 4. Puedo arreglármelas sin consagrar tiempo a la oración y a la palabra. Que nadie va a decir esto, ¿verdad? Porque sabemos que necesitamos la palabra. Pero si pudiéramos ver cómo ha sido esta semana para cada una de nosotras, incluso el día de hoy, hay en mi vida evidencia de que yo reconozco que necesito la palabra, que yo necesito tiempo en oración. Puedo arreglármelas sin consagrar tiempo a la oración y a la palabra. Esto para mí es la más importante, porque estamos hablando de la verdad, o sea, directamente de pasar tiempo en la verdad, de conocer la verdad. Y yo creo que es una de las áreas donde el enemigo más ataca, más distrae en nuestro tiempo en la palabra, en nuestro tiempo en oración. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a orar y orando
pienso en tal cosa, uy, se me olvidó hacer eso, o se me quedó la ropa en la lavadora, o cuántas cosas llegan a nuestra mente a la hora de cerrar los ojos y orar, buscar de Dios. Tengo una amiga que ella, cuando se siente a orar y de tener su tiempo devocional, tiene un libreto, unas hojas que ella pone las cosas que vienen a su mente, los escribe, para no estar pensando en eso, ¿verdad? Porque hay tantas distracciones. Desde que nació mi hija, ha cambiado un poco la dinámica de cuándo y cómo pasó tiempo en la palabra. Lo hermoso es que hay tantas maneras de ser proactivas y buscar recursos, buscar maneras. Si es en lo que estás en la ducha y te tomas una ducha de 15, 20 minutos, en la ducha, tiempo de oración, no sé, en el colectivo, en el tren, en lo que van al trabajo, no importa dónde estés, podemos orar. Eso es lo hermoso, que podemos orar en cualquier momento. Yo en el año antes de que nació Génesis, año y pico, año y medio, trabajaba en la ciudad. Sería como, bueno, supuestamente 20 minutos para llegar al trabajo, pero siempre me tomaba como una hora. Y usaba ese tiempo para orar con Dios. Y si había mucho tráfico, más más oración, pero igual así siempre, ¿verdad? El enemigo pone, o sea, yo en ese tiempo de oración, a veces decía, quiero saber qué es lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Había esa lucha de querer escuchar el noticiero y a veces de escucharlo, de hacer eso. Pero realmente es una cosa que después de que nació Génesis, extrañaba eso, me hacía falta. No el tráfico, pero el tiempo en el auto sola, yendo al trabajo y de tener ese tiempo a solas con Dios, poder hablar con Él, incluso en voz alta. Busquen ese momento. Ustedes conocen su rutina de vida. No quiero decir, o sea, es importante tener un tiempo en que no hay distracciones, no estamos en el auto, no estamos haciendo otra cosa, de buscar un momento de tranquilidad, de buscar de Dios. Si es por la mañana, como habla el salmista, de hacer como Jesús, que muy de mañana salía en los evangelios. ¿Cuántos ejemplos tenemos en Mateo 14, 23? Voy a leer un par de ejemplos acá. Lucas 6, 12 dice: en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Toda la noche. Mateo 14, eso fue Lucas 6, 12. Lucas 9, 28. Dice: y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y Mateo 14, 23 dice: después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Y Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Una vez llevó a unos discípulos, ya de noche, pasaba toda la noche, iba de mañana, y a mí lo que me impacta es, Él es Dios.
y en ese tiempo él era Dios, ¿verdad? Estaba en cuerpo humano y tenía tomó carne, y él fue hombre, 100% hombre, pero también fue Dios. Y él buscaba de Dios, buscaba ese tiempo. Si él buscaba ese tiempo, ¿cuánto más necesito yo buscar ese tiempo? Entonces, a la hora que sea, a la hora que puedas buscar ese tiempo de orar, de buscar de Dios, y en su palabra. Ahora hay tantos recursos, tantas herramientas para poder tener la palabra con nosotros. Tenemos nuestros celulares, tenemos aplicaciones. Este mismo ministerio de Aviva Nuestros Corazones tienen una aplicación en que vos puedas escuchar el mensaje de hoy, puedes leer el blog. Hay aplicaciones, allá tengo una aplicación que todas las semanas van cambiando un versículo para memorizar, hasta viene con canción que me ayuda a mí a memorizar el versículo. Algo que hago con Génesis por la mañana, leemos en el desayuno, leemos en casa la palabra juntas y escuchamos canciones que son versículos. Es palabra por palabra el puro versículo puesto a música. Y ella hasta ahora pide algunas canciones y, lo hago por ella, pero lo hago yo creo que más por mí misma, buscando maneras de estar en la palabra, de memorizar la palabra, ser creativas en las maneras que lo hacen. Si es de escribir un versículo y ponerlo pegado en el espejo, así por la mañana lo ves. Tengo una amiga en casa que hace eso con sus hijos, enseñándoles a lavar sus manos. Su hija mayor tiene 4 años, va a cumplir 5 años ahora, y cuando lava las manos, ella tiene un versículo ahí en el espejo para que la hija aprenda ese versículo y para que lave las manos más de 2 segundos, ¿verdad? Entonces se está lavando las manos en lo que está leyendo ese versículo y está aprendiendo el versículo. Y para mí, yo decía, wow, me impactó, porque ella ha estado haciendo eso como por 1 año ya, más. Y la niña se aprendía el versículo, tenía 4 años y se aprendía versículos. Yo decía, eso fue como palo para mí, porque yo decía, mira, yo está memorizando mejor que yo y tiene 4 años, ni puede leer. Busca las maneras de estar en la palabra. Consulta a Dios. Si Jesús lo hizo siendo perfecto, siendo Dios, buscaba de Dios, nosotros también más, yo diría, yo lo necesito aún más. David consultaba a Dios. En el Salmo 5, versículo 3, dice: Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Salmo 5, 3. También el Salmo 119, 147. (119, 147) dice: Me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. En tus palabras espero. Consultaba a Dios, David, buscaba de Dios. No puedo arreglármelas sin tiempo en la palabra y en oración. Sin eso, lo mejor que yo puedo hacer en un día sin la palabra y oración es vivir un día centrado en mí misma. Un día sin el poder de Dios a través de su palabra en mi vida. Esta mentira, interesantemente, hicieron una encuesta con este libro, cuando salió este libro, y esta mentira ocupó el
cuarto lugar. El cuarto lugar. Estamos hablando de personas que aman a Dios, que quieren servir a Dios, que reconocen que es una mentira, que creen en sus vidas. Y quizás no lo creemos, o sea, vemos eso y decimos, yo sé que necesito la palabra, yo sé que necesito oración, yo necesito orar, necesito oración y necesito orar. Pero, ¿qué tal nuestras vidas? Si alguien viera mi vida, diría, es un ejemplo. Muestra que necesita la palabra, que necesita tiempo en oración. Satanás sabe que si logra hacernos vivir sin la palabra de Dios, seremos más susceptibles al engaño en todas las áreas de nuestra vida. Otra vez, Satanás, esto es una cita del libro, Satanás sabe, si logra hacernos vivir sin la palabra de Dios, seremos más susceptibles al engaño en todas las áreas de nuestra vida. Si no tenemos la palabra, otra vez, no vamos a reconocer el engaño, no vamos a reconocer esa mentira. Si no tenemos la verdad, si no conocemos la verdad. Entonces la verdad contra esta mentira es que no podré convertirme en la mujer que Dios tiene para mí o quiere que yo sea, a menos que consagre tiempo para cultivar una relación con Él, mediante oración y el estudio de su palabra. Una relación con una persona necesita inversión de tiempo, atención. Después de salir de Argentina hace 8 años, acompañé a mi esposo, en este tiempo novio, a su país de República Dominicana, y estuve allá un mes en casa del pastor, conociendo la obra allá, la iglesia, y luego estuvimos juntos ese mes, y luego yo volví a casa y empezamos un largo proceso de papeleo para solicitar la visa para que Samuel pudiera ir y nosotros casarnos allá. Que era el plan A, el plan B era de casarnos en Dominicana y nosotros confiando que Dios iba marcando el camino. Pero en ese tiempo, más de un año, estuvimos separados. Yo me iba a casar con este hombre, yo ya sabía, estaba convencida que era el hombre que Dios tenía para mí, y ese no era el asunto. Pero estaba enamorada y sigo enamorada, pero estaba tan enamorada que quería estar con él todos los días, pero no era posible. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo tenía cantidad, no le digan a Samuel, tenía cantidad de notitas, le pueden decir, no hay problema, de notitas así amorosas, de cosas que él me escribía cuando éramos estudiantes, y después cartas y un montón de papelitos que hasta una amiga retierna me ayudó a plastificar todas esas notitas para que queden para siempre. Y yo leía esas notitas y no me cansaba, hasta las tenía memorizadas, de esas notitas, porque cuánto lo extrañaba, no lo pude ver, lo vi, salimos de acá en junio, estuvimos el mes de junio en Dominicana, fui a mi casa a comenzar julio y no lo vi hasta diciembre. Imagínense, de julio a diciembre sin verlo, y hablábamos por teléfono una vez por semana, no diario, por semana. Éramos pobres, habíamos estado fuera de nuestros países 3 años y más, sin ahorros, buscando trabajo, ahorrando para la boda. Entonces yo tenía para comprar cada semana $10 de tarjeta de llamada y nos alcanzaba a hablar casi una hora. Mi mayor enemiga en esos días era la mujer que salía, usted tiene 1 minuto. Y nunca quería escuchar esas palabras porque quería hablar con él. Y siempre nos quedábamos cortos con el tiempo de compartir. Y
Y bueno, lo fui a ver en diciembre y era suficiente para mí. Él no sabía que yo iba. Yo le caí de sorpresa, casi le di un infarto y no sabía que yo iba. Lo programé con la esposa del pastor y él se fue al aeropuerto pensando que iba a ayudarle a ellos, a una sobrina que venía de visita, que iba a ayudar con las maletas. Re buena onda el chico, iba para ayudar nomás. Y ahí llegué yo, ¿verdad? De sorpresa. Entonces el pobre no tenía nada planificado, tenía un trabajo re exigente y tenía que cumplir con el trabajo, o sea, no iba a dejar todo porque llega la comprometida. Entonces yo lo acompañaba a la oficina y me sentaba en un rinconcito para mirarlo nada más. O sea, yo estaba en el mismo cuarto que él y feliz. Ahí está. Y yo feliz y me quedaba allá, o sea, el día entero, o sea, horas, estando sentada en la misma, o sea, en su oficina y contenta. Y me pregunto, ¿soy así con Dios? Que debe ser mi prioridad número 1, la relación más importante en mi vida es mi relación con Dios, debe ser así. Y con mi esposo, número 2, si esas cosas son fuera de orden, hay problemas siempre, si Dios no es número 1. Tengo memorizada sus mensajes de amor para mí. Busco su palabra con esas ganas. Puedo sentarme en su presencia 5 horas y decir que Él es suficiente. Yo no necesito comer. Estoy con Él. Hay días que yo no puedo decir eso, Hay muchos días que no puedo decir eso. Pero quiero que eso sea una realidad en mi vida. Identifiquemos maneras prácticas para estar en la palabra. Es una prioridad. ¿Cómo es tu dieta espiritual? ¿Soy malnutrida? Más o menos como saludable. Tengo una dieta saludable. ¿Cómo es tu dieta espiritual? ¿Cuáles son las cosas, obstáculos que se interponen para que pases tiempo con Dios? Identifiquemos esas cosas y pedimos a Dios cuál es la solución. Él dice, pide que venimos a Él con nuestras cargas, ¿verdad? Como dice primero de Pedro, por ese se preocupa por nosotros. Y estas cosas no son cosas pequeñas para traer delante de Él. Si Él quiere tener comunión con nosotras, Él quiere que lo busquemos. Pídele a Dios, pidamos a Dios que nos ayude a identificar cuáles son aquellas cosas que se interponen, que son obstáculos. Pueden ser cosas buenas, o sea, el hecho de ser madre es una re bendición, es un privilegio, es algo que yo no merezco. Eso no es un obstáculo, es una bendición en mi vida, es una manera en que Dios se muestra en mi vida, es una manera en que Él trabaja en mi vida. Busquemos maneras de memorizar versículos con nuestros hijos, de leer la palabra con nuestros hijos, de orar con nuestros hijos, de orar así como los ejemplos que vimos de Jesús, a veces solo, a veces con amigos, con sus discípulos. Identifiquemos esas cosas. No podré convertirme en la mujer que Dios quiere que yo sea, que tiene para mí, a menos que consagre tiempo para cultivar una relación con Él mediante oración y el estudio de su palabra. La mentira número 5 es no puedo.
controlar mis emociones. Pasamos esa. No puedo controlar mis emociones. Quiero leer una lista que me encantó en el libro. Dice: las Escrituras son ricas en promesas divinas y mandamientos que nos dan herramientas para afirmar nuestras emociones en medio de cualquier tormenta. Las promesas de la palabra de Dios: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Por lo tanto, la soledad no puede vencernos. Las promesas de la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Filipenses 4:19. Por lo tanto, en vano velamos por la preocupación de pagar la hipoteca. Las promesas de la palabra de Dios: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Isaías 54:10. Por lo tanto, no debemos temer el futuro incierto. La palabra de Dios dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Esto significa que no debemos ceder al temor a pesar de las circunstancias. La palabra de Dios dice: por nada estéis afanosos. Filipenses 4:16. Eso significa que aún en medio de las circunstancias adversas no debemos dar lugar a la ansiedad. No hay ansiedad en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros no nos ponemos ansiosas. Por nada estéis afanosos. La palabra de Dios dice: dad gracias en todo. En todo. 1 Tesalonicenses 5:18. Esto significa que podemos decidir ser agradecidas aun si todo lo que nos rodea se desploma. La palabra de Dios dice: amad a vuestros enemigos. ¿Les ha tocado amar a un enemigo? Mateo 5:44. Eso significa que gracias al poder del Espíritu podemos elegir amar a cualquier persona sin importar cuánto nos haya agraviado. La palabra de Dios dice: perdonar si tenéis algo contra alguno. Marcos 11:25. Esto significa que podemos decidir perdonar a cualquier persona sin importar cuánto nos haya herido o pecado contra nosotras. No sé si van anotando esos verbos. Podemos elegir, podemos decidir. Nuestras hormonas es una realidad, ¿verdad? Es algo que llega con frecuencia, ¿no? Aparte de ser mujeres, hay cambios y cambios, ¿verdad? Y esas hormonas están ahí y van cambiando. Y quizás no podemos evitar cierta emoción, pero somos responsables y podemos elegir, podemos controlar nuestra reacción. Yo vi esto después de casarme, ¿verdad? Que antes, cuando vivís tan cerca con otra persona, hay más oportunidades para que salga a la luz tu pecado, mi pecado, y porque estás con otra persona, ¿verdad? Y esta verdad o esta mentira
fue muy bueno para mí en ese tiempo, ¿verdad? Porque a veces, le respondo mal a mi esposo, le hablo mal porque mis hormonas están, ¿verdad?, locas, fuera de control. Y le digo, perdón, mi amor, es ese tiempo, ¿verdad?, del mes, y no, mis hormonas están así y por eso te hablé así. Esa no es la respuesta correcta. Puede ser que eso sea cierto, ¿verdad?, que mis hormonas están fuera de control, o durante, por ejemplo, el embarazo con Génesis, como son las hormonas por pobre hombre, 9 meses, 10 meses. La respuesta correcta es: perdón que te hablé así, aunque mis hormonas sean como sean, no fue correcto hablarte así. Asumir la responsabilidad, como hablamos antes, asumir la responsabilidad. Pero qué lindo que aún en esos momentos, cuando uno siente esas hormonas así, de poder respirar y no reaccionar, no hablar, no atacar, pero de reaccionar bien, o de no reaccionar, de no decir nada. Segundo Corintios 10:5. Esto es realmente un versículo clave para todo lo que estamos hablando del tema de las mentiras. Segundo Corintios 10. Bueno, voy a comenzar en el versículo 4. Dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Eso es algo que, estando en Cristo, Él me ayuda a hacer. Yo puedo llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. No hay excusas. Buscamos excusas. Yo soy profesional en buscar excusas, pero no hay excusas. Y las hormonas tampoco son una excusa. No solo somos muy prontas para creer nuestros sentimientos, sino para obedecerlos. No solo somos prontas para creer nuestros sentimientos, sino para obedecerlos. Mis emociones tienen que estar bajo mi pensar, y eso de pensar en la verdad. Las emociones son potentes, son poderosas, y nos podemos llevar muy lejos con ellas, pero tenemos que llevar cautivo todo pensamiento y frenarlo a la obediencia de Cristo. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, Isaías 26, versículo 3, que en diferentes momentos en mi vida ha sido un versículo clave y muy usado en mi vida. Dice: confíen en el Señor. El versículo 3 dice: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. En otra versión dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Confíen en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Dios, podemos encontrar paz en Él. Él es nuestra ancla, y como dice el versículo 4, es una roca eterna. Las emociones son fluctuantes y son engañosas, pero podemos llevar esos pensamientos cautivos a Cristo y confiar en Él. Así que la verdad dice, la verdad contra esta mentira de que no puedo controlar mis emociones. Una cita aquí que quería leer dice: si creemos la mentira de que no podemos controlar nuestras emociones, también creeremos que no podemos controlar nuestros actos cada vez que nos sentimos amenazadas o fuera de control. No solo somos prontas para creer en nuestros sentimientos, sino para obedecerlos. Y esto en las pequeñas cosas. Es un área en que el enemigo nos engaña a todas. En las pequeñas cosas. Si no identifiquemos esas pequeñas cosas cuando pecamos por nuestras emociones, lo dejamos, fácilmente caemos en cosas más graves por seguir nuestras emociones. Y la verdad es que no debo dejar que mis emociones me controlen, que puedo elegir poner los ojos en la verdad y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a la verdad y dejar que Dios controle mis emociones. Todo esto es posible por la palabra de Dios, es posible por la obra de Dios en nuestras vidas. Sin Él no conocemos la verdad. Dice Jesús, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tenemos su palabra, tenemos algo tan precioso. Dios quiera que nosotros podamos ver, quizás, no sé, de estas 5 mentiras, si hay una de estas mentiras que estamos creyendo nosotras, que podamos buscar victoria en Dios a través de su Espíritu Santo, palparnos de la palabra, conocer bien la palabra para poder reconocer la mentira cuando llega a nosotras. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos porque tú eres bueno con nosotras, Señor. No merecemos tu atención, Señor, no merecemos tu gracia, no merecemos tu salvación, pero tú nos ofreces eso, salvación a través de tu Hijo Jesucristo, que no nos cuesta nada, pero le costó la vida a nuestro Señor. Te damos gracias porque no solamente nos has salvado, Señor, pero caminas con nosotras, nos ayudas a través de tu Espíritu Santo. Quieres que vivamos en victoria.
y nos ayudes a hacerlo, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Tenemos todo en ti. Tú eres suficiente para nosotras. No queremos cantar eso nada más, decirlo nada más. Queremos vivir esa verdad, creyéndolo en nuestro corazón y en nuestra mente. Señor, ayúdanos a buscarte en tu palabra, a buscar tiempo a solas contigo, Señor, a enamorarnos más de ti cada día. Señor, ayúdanos con nuestras emociones. Ayúdanos a llevar cautivo a cada pensamiento a la obediencia tuya, Señor. Una cosa nos damos cuenta de que te necesitamos, Señor. Te necesitamos tu palabra, Señor. No somos nada sin ti y no podemos lograr nada sin ti. Así que te pido, Señor, en mi vida, victoria contra estas mentiras, Señor, por medio de tu palabra. Te pido por mis hermanas aquí hoy día, Señor, que nos ayudes, Señor, a identificar cuáles son esas mentiras, identificar esas raíces, Señor, y combatirlas, Señor, con tu verdad, que podemos creerte a ti, Señor, creer tu palabra, podemos meditar en ella, que podemos creerla, Señor, y actuar conforme a ella también. Señor, pedimos que tú sigas esa obra en nosotras, Señor, que tu palabra compartida hoy día, Señor, sea de bendición para cada vida aquí en este día, Señor, que tú sigues hablándonos a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres grande, porque tenemos tu verdad, tenemos tu guía. Eres tan bueno con nosotras, Señor. Te amamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay una canción que quería compartir. Voy a pedir a Rebeca si quiere venir.
¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo.